1958. Nace el Grupo de Relaciones Industriales Venezuela, el mismo año en el que surge la democracia en nuestro país, gracias al auge de las empresas manufactureras que se instalaron en Valencia, como eje de la industria latinoamericana con el mayor potencial productivo de la región. Uno de los grandes impulsores de esta asociación fue Alson Byron Killer Ramos, presidente en ese entonces de Negro Ven, a quien le acompañaron Sabino Gómez y Roberto Kenny, reconocidos en ese entonces como los primeros líderes. La tarea de los fundadores de Industrial Association, como se denominó al inicio. Los profesionales de recursos humanos de la región fueron los responsables de captación, selección, reclutamiento y adiestramiento de miles de empleados. Se convirtieron en los expertos capaces de ingresar a la gente que iba a cumplir las metas de cada una de esas compañías. A lo largo del tiempo, gran parte de los habitantes de Carabobo reconocen que su progreso personal, familiar y profesional se debe al esfuerzo de estos hombres y mujeres que crearon las condiciones propicias para el trabajador y la empresa, beneficiando a ambas partes con un solo objetivo: el bienestar y progreso. En 1997, Winston Delgado, presidente para ese momento, constituye legalmente al grupo. Hoy, igual que al inicio de esta organización, el Grupo de Relaciones Industriales Venezuela es un foro de estudio continuo, una sala situacional de las condiciones laborales, propiciando un balance que favorece intereses comunes, potenciando la capacidad productiva de la entidad. Temas del acontecer nacional, como estabilidad y estudios salariales, seguridad, ergonomía, accidentes laborales, teletrabajo, comunicación corporativa y disrupción tecnológica, se debaten a diario entre los miembros de GRI Venezuela para favorecer el mantenimiento de las operaciones y las buenas condiciones del recurso humano en el país, a la par de las demandas internacionales del trabajo. Ética, conocimiento, compromiso y responsabilidad, comunicación e integración son los valores de esta organización, cuyo propósito es mantener un foro permanente, único en su estilo, propiciando el intercambio de opiniones y experiencias entre sus afiliados y enriqueciendo el conocimiento del nuevo liderazgo y tecnología para el crecimiento del Grupo de Relaciones Industriales Venezuela y sus afiliados, lo que será su contribución al progreso de la nación venezolana. Estar en el Grupo de Relaciones Industriales Venezuela es garantizar el apoyo diario y la consulta permanente y la proyección de la labor de cada gerente de recursos humanos. GRI Venezuela impulsa al sector productivo nacional. Únete a la comunidad de análisis y soluciones para la gestión del talento humano. Somos GRI Venezuela. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a todos, como siempre, por su asistencia a nuestro foro. De verdad que el tiempo está pasando, pero súper rápido. O sea, hace poquito, el mes pasado estábamos aquí y ya hoy nos toca pues, el foro del mes de septiembre. Pero qué bueno que estamos aquí todos reunidos con salud, con vida, con mucho interés en seguir adelante. Y bueno, en este foro del mes de septiembre, además de darle la bienvenida a todos ustedes, siempre es bueno desde un principio comentarles los panelistas que vamos a tener el día de hoy, las personas que nos van a acompañar. Y ya están aquí presentes en la sala, pues tenemos vía online a Norca Olivo de Great Place to Work, y con nosotros tenemos al psicólogo Orlando Sánchez de Creative Self, José Millán de Silver Moon y nuestra tesorera Marisela Rojas, quien trae un interesante tema. También le damos la bienvenida a los alumnos y profesores de la Escuela de Relaciones Industriales, quienes gracias al convenio que tenemos con la Universidad de Carabobo, especialmente con la escuela, ellos pueden estar participando, o cualquier profesional del área de la Escuela de Relaciones Industriales puede participar en nuestro foro vía online o presencial. También saludamos a las personas que se conectan vía online, que siempre pues son asiduos por esa vía. Hoy la transmisión y grabación de los audiovisuales estará a cargo de Raúl Story y su equipo de la empresa Micro Presente. Queremos destacar también la presencia de algunas empresas
quienes ya han manifestado sus deseos de ingresar a GRI Venezuela. Es un placer pues, recibir siempre a nuevas organizaciones. Hemos invitado a algunos de los que serán sus representantes, la licenciada Ecaterine Yepes, quien ha estado en el grupo, hoy en la empresa Credix, y la licenciada María de Jesús Cordero, quien también ha estado con nosotros en el pasado reciente. Nos han consignado también su documentación para ser parte de GRI Venezuela, la empresa Stargas en la presencia y su representante pues, principal, el licenciado Alfredo Colmenares, también la licenciada Olga Urbano, quienes también en el pasado han estado con nosotros. De igual forma, le damos la bienvenida a la licenciada Carla Nacarit Urbina y Rafael Lara, quienes serán representantes principales de la organización Sigma y Asociados. Estas empresas, una vez que pues, ya hayan organizado toda su documentación, muy seguramente en el próximo foro vamos a tener un pequeño espacio para que nos puedan presentar a todos los asistentes cuál es su razón social, qué hacen y cómo de alguna manera todos nos podemos integrar a este foro de GRI Venezuela. Algunos anuncios que han ocurrido durante el mes de septiembre. Les decía al principio que el tiempo ha pasado volando. Y fíjense que en septiembre, pues ya una buena noticia, una muy buena noticia, es que ya firmamos nuestro documento como organización no gubernamental, dando cumplimiento pues, a esta ley llamada, en resumen, ONG. Ya estamos al día con ese proceso. Muchísimas gracias al escritorio Landaes, quienes nos apoyaron en este importante registro. También en septiembre tuvimos el mes de la alfabetización digital. Tuvimos la oportunidad de participar junto a Silver Moon, quien hoy también nos acompañan como ponentes, en la excelente labor que están realizando en la formación y reinserción laboral para personas mayores de 50 años. Y participamos también junto con ellos en su taller de bienestar laboral y gamificación, de la mano de sus instructores Soleil Valecillos y José Millán. Muchísimas gracias, de verdad que fue una excelente labor y más que, yo diría que más que, o además, porque no es que más, además del tema de la reinserción para personas mayores de 50 años y todo este tema de la reinserción y la alfabetización digital, también fue la oportunidad para que los profesionales de recursos humanos que asistieron a ese taller tuvieran la visión desde el punto de vista de lo que es la gamificación, cómo podemos llevar a cabo procesos de aprendizaje, procesos incluso de bienestar relacionados con la gamificación y pues con el uso de la inteligencia artificial. Entonces, muchísimas gracias al equipo de Silvermoon porque de verdad se cubrieron muchas expectativas con ese taller. También en esta semana lanzamos nuestra encuesta nacional de sueldos. Fíjense que esta ha sido una encuesta que tenemos ya casi 3 años que la hemos llevado a cabo. Es un beneficio que tienen todas las empresas afiliadas a GRI Venezuela y es la excelente oportunidad de conocer qué está ocurriendo en el mercado desde el punto de vista de compensación. Recuerden que esta encuesta está organizada, liderada, trabajada por nuestro gran amigo Hugo Urdaneta y Claudine de Martini, quienes pues son expertos en este proceso y que cuando ya tengamos toda la data pues recolectada, trabajada, analizada, hacemos un webinar para presentar los resultados y siempre pues tenemos allí un experto que nos ayuda o nos complementa en algunos temas. La encuesta entonces ya está lanzada, tenemos hasta el 3 de octubre para entregar esta información y quienes participen pues van a tener un resumen como tal de los resultados que allí se hayan obtenido. Día del licenciado en Relaciones Industriales, un aplauso para todos. Bueno, felicitaciones, el 17 de septiembre. Felicitaciones a todos los colegas. Día a día estamos sobre la marcha. Yo le contaba a José Rafael que, bueno, yo dije, voy a llegar sobre la hora porque siempre hay temas laborales que nos atan a la organización. Sin embargo, la idea también es venir para acá y poder compartir con todos ustedes cuáles son esas experiencias, esas vivencias que estamos teniendo en las organizaciones. Otro tema por acá. Bueno, también comentarles que dentro de lo que es nuestro Observatorio de Transformación Digital, ¿se acuerdan que tenemos allí como ese hermanito de GRI Venezuela? Que pues desde su fundación, Hugo Urdaneta nos ayudó en todo ese proceso de preparar, de definir cuál era el concepto del Observatorio de Transformación. Pues a partir de este próximo año, Hugo nos va a estar acompañando en lo que es la coordinación. Vamos a reactivar lo que ha sido ese Observatorio de Transformación Digital, trayendo pues información clave
para todos nosotros dentro del área de recursos humanos. Todos ustedes conocen a Hugo Urdaneta, pues ya 16 años tiene con GRI Venezuela. Bueno, de verdad que ha sido un excelente investigador, siempre nos trae temas importantes. Recientemente lanzó también una encuesta flash y la vamos a ver aquí al final de la sesión del día de hoy. De manera que, bueno, creo que vamos a tener ese observatorio de transformación digital bastante dinámico con la presencia y la asesoría y coordinación de Hugo Urdaneta. Bueno, una vez entonces comentados estos avisos parroquiales, como digo yo, tenemos también en este momento que elegir la comisión electoral que supervisará el proceso de inscripción y votación para elegir la junta directiva que regirá los destinos de GRI Venezuela para el próximo periodo 2026-2027, como lo dictaminan nuestros estatutos. Bueno, entonces vamos a dar continuación y vamos a presentar los temas que tenemos en agenda. Orlando es licenciado en Psicología, mención clínica, egresado de la Universidad Arturo Michelena en el 2020. Tiene un diplomado en Psicología Organizacional y Psicoterapia. Tiene 5 años de experiencia ofreciendo servicios a empresas en su proceso de selección, evaluaciones de clima laboral y atención psicológica en el trabajo. Te dejamos entonces, Orlando. Quiero empezar esta conferencia con una pregunta para todos ustedes, muy sencilla. Quiero que miren las personas a su alrededor, a la derecha, a la izquierda. Okay. ¿Cómo se sienten el día de hoy? Ok, escucho algunos bien por allí. Y bien es como la palabra un poco, digamos, el cliché. Sin importar todas las cosas que me pasaron de camino para acá, de camino al trabajo, llego a la oficina, me preguntan cómo estoy y digo, bien. Ok, entonces quiero que las personas a su alrededor le digan cómo se sienten sin decir bien o excelente. Puede ser una emoción, un sentimiento. No a mí, díganselo a las personas alrededor. Ok. Bueno, si es excelente entonces. Voy a confiar en ese excelente. Ok, el día de hoy les traigo este tema, salud mental en el trabajo, una mirada al bienestar en el contexto laboral. Y cuando me refiero a una mirada, es literalmente una mirada, porque voy a tocar varios temas que son mucho más amplios de lo que son, pero bueno, por limitaciones de tiempo, voy a tratar de darle su espacio a cada aspecto individualmente. Okay. Entonces, primero les traigo algunos datos de interés para todos, que es que en 2022 la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo reportaron los siguientes hechos. Primero, que cada año se pierden 12.000 millones de días de trabajo debido a la depresión y a la ansiedad, lo que cuesta a la economía mundial casi $1 billón anuales en pérdidas de productividad. Es bastante. Segundo, que la crisis del COVID-19 provocó un aumento del 25% en la ansiedad y la depresión general en todo el mundo, lo que puso de manifiesto la falta de preparación y reveló una escasez crónica de recursos de salud mental a nivel mundial. Y por último, que en 2019 se estimó que el 15% de los adultos en edad de trabajar tenía un trastorno mental. Todavía a día de hoy estamos de alguna forma viviendo un poco las consecuencias de lo que fue la pandemia. Sin embargo, ya que en 2019 ya existía un 15% de adultos que en edad del trabajo presentan algún tipo de trastorno, llama mucho la atención cómo habrá sido después de la pandemia. Siguiente. Entre otros datos, en 2022 la Organización Panamericana de la Salud advierte sobre elevados niveles de depresión y pensamientos suicidas en personal de salud en 11 países de América Latina durante la pandemia, entre ellos Venezuela. Y ya este dato que me interesa bastante, que ya es en territorio Venezuela, el Observatorio Venezolano de Violencia estimó un total de 2.358 suicidios en el país para el año 2023, donde las personas entre 15 a 29 años y adultos de 45 a 59 representan los grupos más afectados. Y 1.962 muertes por suicidio en 2024, lo que representó una disminución del 15.7% en comparación al año anterior. Una cosa que quiero explicar aquí es que aquí en Venezuela
realmente no hay muchas investigaciones en profundidad sobre el suicidio. Los únicos acercamientos que tenemos realmente es por el Observatorio Venezolano de Violencia. Y de hecho este estudio realmente no es muy conclusivo respecto a esta disminución del 15% en comparación a 2023. Me gusta pensar que debido a que en los últimos años el tema del suicidio ha sido muy llamativo y muy alarmante porque los índices se han elevado muchísimo, el gremio de psicología siempre ha estado muy activo en temas de prevención, dar charlas a las escuelas, a familias, padres que no saben cómo abordar el tema del suicidio con los hijos. Y bueno, de hecho ahorita en septiembre es el mes de prevención del suicidio, que el 10 de septiembre es el Día Internacional de Prevención. Bueno, pasando a la siguiente. Pero ¿qué les puedo contar respecto al suicidio como fenómeno que lo entendemos como multifactorial? ¿Y a qué se refiere esto? ¿Te han escuchado un poco a veces alguien en la calle diciendo que fulano se quitó la vida porque hace un mes lo terminó la pareja, por ejemplo? Y eso es una forma muy mínima de entender el suicidio, porque el suicidio lo entendemos como un fenómeno que está asociado a múltiples factores y que realmente no hay una única causa que explique por qué una persona puede llegar a quitarse la vida. Entre esas múltiples causas podemos encontrar algunas, como puede ser crisis socioeconómica y humanitaria, trastornos de salud mental como la depresión y la ansiedad, y voy a hacer un paréntesis en la depresión porque generalmente se asume que una persona que se suicida automáticamente está deprimida. Y si bien la mayoría de los casos que se quitan la vida sí presentan en su mayoría sintomatología de un episodio depresivo severo, no necesariamente una persona que se quita la vida haya presentado síntomas de depresión previamente. Parece que es mucho más complejo de lo que parece. Conflictos interpersonales, como puede ser en la familia, la pareja, amistades o el trabajo, ya posteriormente voy a tocar en lo que es ambiente laboral, y presencia de enfermedades crónicas o dolor severo también son factores de riesgo. Ok, factores de riesgo para la salud mental en el contexto laboral. Hay que tener el contexto laboral que todos nosotros en el trabajo interactuamos con demasiados elementos a la vez. Interactuamos con nuestro puesto de trabajo, interactuamos con personas, con clientes, con compañeros, con supervisores, con el horario, con las 1001 tareas que tenemos que hacer, con la silla reclinable que molesta porque tiene un chirrido. Todas esas cosas nos afectan en el trabajo. ¿Qué pasa? Esos impactos de estos elementos pueden ser positivos o perjudiciales para la salud. Cuando son perjudiciales para la salud es cuando hablamos de factores de riesgo psicosocial. Y entre esos factores de riesgo puede estar cargas o ritmo de trabajo excesivo y falta de personal, horarios demasiado prolongados e inflexibles, cuando hablamos de una persona que trabaja hasta 12 horas diarias, es muy inhumano, apoyo limitado por parte de colegas o supervisión, trabajar aisladamente, solo, sin apoyo del equipo de trabajo, violencia, acoso u hostigamiento en el trabajo, y acoso en todos sus tipos, porque puede haber acoso ascendente como descendente o acoso sexual en el trabajo. Discriminación y exclusión. Y voy a hacer énfasis en discriminación porque este es un tema muy llamativo a las organizaciones del día de hoy, sobre todo porque en 2025 y con todo el tema de la diversidad sexual, muchas empresas se han preocupado en cómo hacemos para fomentar un ambiente de trabajo que sea respetuoso y sobre todo que acepte la identidad de género y la orientación sexual de los trabajadores y que las personas no se sientan discriminadas en su puesto de trabajo. Funciones laborales poco definidas, escaso o nulo reconocimiento, demandas conflictivas para la conciliación de la vida familiar y laboral. Este es un motivo que me suele llegar mucho a consulta, que son personas que por estar muy inmersas en un ambiente laboral demasiado demandante, se olvidan de la familia, se olvidan de la pareja, se olvidan de los hijos, dejan de atender o hacer actividades que antes solían hacer y que disfrutaban por estar trabajando. Y por último, remuneración inadecuada o escasa inversión en el desarrollo profesional. Entonces, ¿qué podemos hacer desde un enfoque de la psicología organizacional? Sobre todo aquí voy a contar algunos servicios que sobre todo es lo que nos basamos en el equipo de trabajo de CreatiSelf. Primero, quiero resaltar la importancia del clima organizacional. Y aquí entra lo que es evaluar los factores de riesgo psicosocial en el trabajo. ¿Y qué generalmente evaluamos? Exigencia y presión considerable en el puesto de trabajo.
además de esconder los sentimientos, ese puesto de trabajo en el que no puedo decir cómo me siento o no puedo expresar que estoy estresado, que estoy angustiado por alguna situación porque estoy como que en miedo que la organización entonces no le guste mi sentir. El apoyo social y la calidad de liderazgo, cómo se está trabajando en el equipo, si las personas están trabajando de manera muy aislada, si se sienten apoyadas e incluidas con los equipos de trabajo. Falta de influencia, control y autonomía de trabajo, cuánto control puedo tener sobre la cantidad de tareas que se me asignan y el tiempo en el que tengo que cumplir esas tareas. Y falta de respeto, escaso reconocimiento e inseguridad contractual. Yo haciendo evaluaciones de clima organizacional, hubo una oportunidad donde tomamos una población de 10 personas, aplicándoles el cuestionario de factores de riesgo psicosociales, y yo tengo una entrevista individualizada con cada una de esas 10 personas. Y algo que siempre me llamó mucho la atención era que el simple hecho de yo estar allí hablando con las personas, con los trabajadores, ya para ellos tenía un impacto muy positivo para ellos a nivel personal, porque wow, y muchos me lo decían, qué genial que un psicólogo venga a preguntarme cómo me siento yo con mi trabajo. Nunca me había pasado en ninguna empresa que había participado. Y las personas en ese aspecto se sienten recibidas y apoyadas y tomadas en cuenta por la organización. Claro, teniendo en cuenta que en esas entrevistas existía la regla que todo lo que comentaban iba a ser netamente confidencial. Entonces las personas podían dar su feedback sin necesidad de sentirse en peligro o por algo por el estilo. Ya una vez que hacemos una evaluación de clima organizacional es donde podemos proponer espacios prácticos e informativos, como puede ser ofrecer talleres, charlas o adiestramientos que puedan reducir el estigma de la salud mental y ayudar a crear un ambiente de confianza, desarrollar habilidades de autoconocimiento, empatía y gestión emocional, prevenir posibles síntomas de burnout en el personal. El burnout es un agotamiento físico, mental y emocional provocado por un estrés laboral en un periodo de tiempo prolongado. Todos podemos tener 1 o 2 semanas de trabajo en las que nos podemos sentir muy estresados, ya sea por algún proyecto o alguna tarea específica, o por atender las necesidades del foro, por ejemplo. Pero bueno, no es lo ideal que ese estrés se mantenga en un tiempo demasiado extenso, ¿no? O sea, ya ahí es cuando nos tenemos que preocupar. Fomentar una cultura de apoyo para aumentar la lealtad y compromiso también. Sí. Atención psicológica en el trabajo. Voy a hacer una pregunta con esta que me interesa mucho. Algunos beneficios. Ayudar a reducir la fatiga mental y emocional. El personal adquiere habilidades para afrontar los desafíos. Ofrecer herramientas para equilibrar la vida laboral y personal y fomentar un ambiente de trabajo más colaborativo, comprometido y productivo. Les hago una pregunta. De las empresas en las que han trabajado o que conozcan, ¿cuántas, levantan la mano, los que conocen, cuántas han integrado en la empresa o han propuesto un espacio para instalar un consultorio médico o un consultorio odontológico dentro de la misma empresa? Sí, la mayoría, sí. Y les pregunto, ¿cuántas de esas han tenido la iniciativa de proponer también colocar un consultorio psicológico? Bueno, menor medida. Sí, a mí me llama mucho la atención porque yo las oportunidades que he tenido de atender a un trabajador en una empresa, siempre pongo a correr a seguridad y salud laboral porque es donde instalamos al psicólogo con la persona. Entonces, o tengo que pedir el consultorio del médico ocupacional cuando no asiste a la empresa, o incluso una vez una oportunidad en un consultorio odontológico. Y bueno, se pueden imaginar, porque bueno, tenía que sentar a la persona en la silla de odontología y por lo menos no fue intrusismo laboral, porque seguía haciendo mi práctica. Pero se me llama la atención el hecho de que la salud mental no es lo primero en lo que piensan las organizaciones a la hora de ofrecer un servicio a sus empleados. Ojo, me encanta muchísimo que una empresa tenga un consultorio médico, un consultorio odontológico, pero creo que también hay otras áreas en las que también es importante echar un ojo y dar un apoyo también al personal. Y por último, la selección de personal. Voy a hacer aquí evaluación psicotécnica y hago énfasis en evaluación psicotécnica y no evaluaciones proyectivas. A que no conozcan las evaluaciones proyectivas, los que conocen algún proceso o han participado en procesos de selección, son estas pruebas en las que te ponen a dibujar. Yo sé que los amistades que comparten profesión conmigo saben que yo soy muy crítico con esto, y es que a mí me sorprende enterarme que en pleno 2025
todavía hay empresas que en sus procesos de selección aplican pruebas proyectivas. Y yo me pregunto, ok, entonces, fulano, padre de familia, que lleva meses sin conseguir empleo, se va estresado de la evaluación porque no sabe si dibujó bien la persona bajo la lluvia. Y ya va, o sea, ya son métodos de evaluación muy anticuados y muy subjetivos para el evaluador. O sea, ya es momento de que también en los procesos de selección se empiecen a aplicar las pruebas psicotécnicas, que al final del día son evaluaciones que brindan datos más confiables y sobre todo validados. Porque al final del día tiene una validación estadística. Y dan muchísima más información realmente. Entonces, a través de estas evaluaciones podemos identificar al candidato con el perfil más idóneo para adaptarse al puesto vacante. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque una evaluación en preempleo no es lo mismo que una evaluación en el área clínica. Porque yo a la hora de evaluar un candidato en selección de personal, no busco hacer una conclusión o una aproximación diagnóstica. Yo simplemente voy a evaluar el perfil o las características de personalidad del candidato para ver cómo se adecúa al puesto de trabajo vacante. Por ejemplo, si yo evalúo a un vendedor, es natural que yo me fije en características de personalidad, como pueden ser si es una persona extrovertida, con ciertas habilidades sociales, de persuasión, que pueden ser características que se buscan mucho en un perfil de vendedor, y a lo mejor si la persona es muy introvertida o cohibida socialmente, por naturaleza no se le suele asignar o no se suelen desempeñar tan bien en este tipo de cargos de atención al público. Entonces, a través de identificar un candidato que se adecue bien a ese puesto de trabajo, es donde podemos disminuir la rotación de personal, elevar la retención y aumentar la satisfacción laboral. Además de determinar un potencial de crecimiento y desarrollo. Para ir concluyendo, quiero regalarles una frase que yo la digo mucho en consulta con algunos pacientes que han asistido conmigo por motivos del trabajo, que básicamente están o llevan mucho tiempo sumergidos en una dinámica laboral demasiado demandante y demasiado absorbente y empiezan a olvidarse de sus otros contextos. Se olvidan de la familia, se olvidan de los hijos, se olvidan de la pareja, se olvidan incluso de ellos mismos, de hacer actividades que antes les apasionaban y que las han dejado de hacer por estar trabajando. Trabaja para vivir mejor, no para dejar de hacerlo. Muchas gracias. Y de forma que pueda ser consumido en 10 minutos o menos. Eso quiere decir que si estamos en el tráfico, podemos aprender. Si estamos cocinando, podemos aprender. Si estamos en casa, si estamos en el trabajo, si estamos en cualquier lugar, podemos acceder a fuentes de conocimiento y este conocimiento absorberlo de manera sencilla. Si pasamos a la siguiente lámina, vamos a tener un elemento que creo que todos los presentes lo hemos podido ver cuando estábamos en la escuela, en la universidad o demás. Bueno, si no cambia la lámina, se las digo yo. La ficha bibliográfica, estas fichas que utilizamos cuando vamos a dar un discurso o cuando vamos a hacer las exposiciones, exactamente. Estas fichas son utilizadas para lo que es el microaprendizaje. El microaprendizaje se basa justamente en dividir temas complejos en píldoras o en cápsulas mucho más fáciles de aprender, y de memorizar o retener. Este aprendizaje continuo lo que nos permite es ir adquiriendo habilidad a través de la repetición. Nosotros leíamos estas fichas una y otra vez, qué es lo que quiero aprenderme para la exposición, qué es lo que voy a hacer, y esa retención se queda en el cerebro. Justamente este tipo de metodología se basa en cápsulas o flashcards que también son utilizadas para el aprendizaje de los niños, estas que deben tener el elefante, la letra A, el número 3, porque los niños, cuando somos niños, vamos aprendiendo de esa forma y cuando somos adultos no es diferente. También podemos utilizar eso, solamente que tenemos que implementar ciertas otras técnicas para que sea realmente retenido de la mejor forma, sobre todo cuando estamos trabajando con personas que sean mayores de 50 años. Por eso en Silvermoon trabajamos con metodología andragógica, una metodología que va dirigida al adulto que pueda aprender de mejor forma. Entonces ya sabemos qué es el microaprendizaje. Ahora la aplicación
cómo funciona. Tenemos las funciones y los beneficios que vamos a tener a través de las funciones que encontrarán en esta microaula. Es una aplicación web, lo que quiere decir que actualmente pueden acceder desde el navegador y esta se comportará también como una aplicación móvil. Por supuesto, la vamos a tener disponible también tanto para Android como para iPhone, instalándola directamente desde la tienda. ¿Por qué tomar la decisión de iniciar como una aplicación web? Para aquellos que no lo sepan, una aplicación web se comporta de la misma forma, solamente que lo abrimos desde el navegador. Chrome, Edge, Firefox, el que estemos utilizando. La idea es que no consuma espacio en el teléfono. De todas formas, necesitamos internet para que funcione la aplicación. Pero uno de los problemas que siempre encontramos o de las limitaciones que solemos encontrar cuando trabajamos con personas mayores de 50 años es que no tienen el teléfono más moderno y suelen decirnos: tengo el teléfono lleno, tengo la memoria llena, no me cabe ni una foto, no me cabe un video más, me está diciendo un mensaje a cada rato que no tengo espacio. Entonces, precisamente, como para Silver Moon la persona está en el centro de la experiencia, tomamos en cuenta que si no tienes espacio para instalar la aplicación, vas a tener espacio, no importa, porque ya tienes el navegador, puedes acceder desde allí y no ocupamos un espacio extra. Entonces vamos con las funciones que tiene la aplicación. Tenemos un registro principal, realmente común, en donde los puntos claves son la edad y, sí, en general la edad. ¿Por qué? Porque validamos que la persona tenga 50 años para poder acceder al servicio. ¿Esto es discriminatorio con las personas que puedan ser menores de 50 años? Tal vez, pero es el público con el que solemos trabajar. Esto tiene acceso gratuito, podemos crearnos una cuenta con Google, con nuestro correo y contraseña normalmente, y podemos crearnos un plan gratuito. El plan gratuito tiene algunas limitaciones, algunos límites, precisamente por no ser un plan pago, o podemos optar por un plan Pro que tiene un costo, en la lámina dice $4.99, pero en realidad es $3.99, ya que lo actualizamos. Ya saben cuál va a ser el costo, aunque por el mes de lanzamiento el plan Pro va a estar totalmente gratuito y accesible para todas las personas. Entonces es ideal, si se pueden registrar el primer mes y lo quieren probar, van a poder tener todo ese mes para probarlo libremente. Una vez que hacemos el registro, que pasamos por la selección del plan, lo que tenemos allí es el menú principal, que se divide de manera intuitiva en nuestro aprendizaje, lo que es las opciones principales de crear, guardar o explorar las colecciones, y ya vamos a ver de qué se tratan estas colecciones, y un desafío diario que incluye y trae la gamificación. Por eso les decía antes, no solamente basta con el microaprendizaje, sino que incluimos otros tipos de herramientas que potencian este aprendizaje o esta metodología para los adultos mayores de 50 años. La gamificación, para aquellos que no lo sepan, es implementar herramientas lúdicas en acciones tradicionales, un formulario, una encuesta, un quiz. Si lo hacemos gamificado, incluyéndole recompensa, incluyéndole dinamismo, puntuación y otros tipos de herramientas lúdicas, entonces la persona va a recibir no solo un conocimiento, sino una descarga de oxitocina diciendo: ok, esto me parece interesante y lo voy a hacer mucho más motivado. En este caso, el quiz diario nos va a ir realizando una racha, así como lo tiene Duolingo, así como lo puede tener TikTok, y entonces es una competencia con nosotros mismos. No voy a perder un día porque voy a perder la racha que voy hilando día tras día. Además es un quiz sumamente fácil de generar. Toda esta herramienta o toda la aplicación está potenciada por inteligencia artificial. Entonces podemos consultar cualquier tipo de contenido que nosotros querramos. Si vamos a la siguiente lámina, vamos a ver un poco más sobre las opciones. En mi aprendizaje está todo lo que he hecho. La cantidad de sesiones que he tenido, el tiempo promedio que me ha llevado a realizarlos, el porcentaje de aciertos, el número de racha, porque no solamente es aprender, es saber cómo estoy aprendiendo y entender cómo puedo hacerlo mejor, porque aquello que podemos medir lo podemos mejorar. La siguiente opción que tenemos,
que es el núcleo principal. Por favor, la siguiente lámina, gracias. Es el núcleo principal, son las flashcards. Las flashcards son estas especies de fichas bibliográficas que vimos antes en el estilo de la aplicación. Ingresamos a crear y vamos a tener una opción donde podemos elegir cualquier tema de tecnología. Nosotros simplemente tenemos que incluir en el campo de escritura, en el campo de texto, lo que queremos aprender. Queremos aprender WhatsApp, queremos aprender algo específico de WhatsApp, enviar notas de voz, queremos aprender cómo crearnos un correo Gmail. Tenemos una duda de cualquier cosa, podemos colocarlo allí, siempre y cuando sea de tecnología, porque estamos hablando de una herramienta para aprender habilidades digitales. Colocamos nuestro tema, elegimos cuántas tarjetas queremos, entre 5 o 25 tarjetas, y estas lo vamos a elegir en nivel de dificultad. ¿Quiero para principiantes, lo quiero para intermedio o lo quiero súper avanzado? Estas se van a realizar o se van a generar por inteligencia artificial y nos van a dar el número de tarjetas que no solamente nos va a dar el tópico. Al darle un toque a la tarjeta se va a voltear y nos va a dar la definición o el paso a paso de lo que necesitamos para lograr el objetivo que queríamos. Estas respuestas, por decirlo así, las podemos categorizar como difíciles o fáciles. Aquellas que sean fáciles, el sistema va a entender que ya las dominamos. Aquellas que sean difíciles, las va a guardar, las va a retener para dárnoslas en un futuro, para reforzar ese contenido e incluso nos va a mostrar una pista de cómo facilitar aún más esa explicación para hacerla digerible a nosotros. Finalmente, cuando terminemos de revisar todas las tarjetas, estas se van a guardar y van a quedar en nuestra biblioteca sin necesidad de volverlas a generar. Podemos volverlas a consultar en cualquier momento. Y también nos va a mostrar cuántas marcamos como fáciles, es decir, cuántos aciertos tuvimos, cuántas cosas ya conocíamos de este tema. En la siguiente lámina vemos el desafío diario. El desafío diario funciona de manera similar. Cada 24 horas marcamos el nivel de dificultad que quisiéramos tener o que quisiéramos evaluar. Es un desafío contra nosotros mismos. Nos va a generar 10 preguntas aleatorias sobre tecnología, puede ser sobre WhatsApp, puede ser sobre correo electrónico, puede ser sobre inteligencia artificial, dependiendo de la dificultad que tenga el tema, y nos va a colocar una opción múltiple, estilo ¿quién quiere ser millonario? Opción A, opción B, opción C. Cuando seleccionemos y le demos continuar, este sistema va a evaluar si estuvimos correctos o incorrectos. Si fue incorrecto, nos va a dar una descripción de por qué es incorrecto y cuál era la opción correcta. Así que incluso equivocándonos, vamos a aprender. Y es por eso son herramientas de gamificación que están implementadas junto al microaprendizaje. Una vez que terminamos el desafío, también tenemos nuestras métricas que nos permiten conocer. La tercera opción es la parte de explorar conexiones. Si bien tú puedes generar, utilizando la aplicación, puedes generar cualquiera de los temas que a ti te parezca interesante o que quieras aprender, o escuchaste tal vez microaprendizaje potenciado por IA y quieres irlo a consultar en la aplicación, también vamos a tener algunos que van a estar generados por nuestro equipo de facilitadores y que ya van a estar curados con contenido fidedigno, porque si bien los otros tipos de contenidos se generan de forma fiel y se han ido estudiando para que la inteligencia artificial se minimice lo más posible en los errores que pueda tener, sabemos que la inteligencia artificial se puede equivocar. Por tanto, nosotros vamos a ofrecer colecciones ya preconfiguradas con contenido fidedigno y curado que también puedes acceder, desde conectar el Wi-Fi hasta cómo conectarnos con personas por videollamadas, por ejemplo. Pasamos a la siguiente lámina. Los beneficios cognitivos. Ya hablamos de que esto puede ser un gran aprendizaje. ¿Pero por qué? Bueno, porque refuerza la memoria. Al utilizar la flashcard vamos a tener algo que se llama repetición espaciada. Cada vez que volvamos a verlo, cada vez que nos repita la parte de las tarjetas que marcamos como difíciles, esto va a consolidar ese contenido en nuestra memoria a largo plazo. Es especialmente útil en edades donde la retención puede volverse un poco más lenta.
¿Quiere decir que eres lento para aprender? No, pero tal vez vas a necesitar un poco más de repetición y como ya dije al inicio, esto lo puedes consultar mientras estás en el tráfico, mientras estás esperando que se hagan las arepas o cualquier otro tipo de actividad que quieras. El entrenamiento mental, el uso regular del microaprendizaje funciona como gimnasia cognitiva. Esto quiere decir que es un ejercicio para el cerebro. Mantiene activo la parte de la plasticidad cerebral, lo cual nos permite mantener conexiones más rápidas y ágiles entre conceptos. Los beneficios andragógicos es que es un aprendizaje a tu ritmo. Puedes generar las tarjetas, puedes tener ya directamente el contenido y vuelves a consultarlos cuando tú quieras. Si no terminaste de consumir las tarjetas que generaste porque cambiaste de actividad, porque tenías que hacer otra cosa, sabes que están allí, puedes volver a consultarlas nuevamente. El contenido es personalizado por la inteligencia artificial. La IA adapta las tarjetas al nivel de conocimiento que tú le estás pidiendo y corrige los errores frecuentes reforzando conceptos clave. Como ya les dije, si seleccionan la parte de difícil, esta les va a simplificar ese concepto que ya de por sí habían solicitado como nivel principiante. Entonces van a poder llevarlo muy básico para comprenderlo. La simplicidad del formato son formatos de preguntas-respuestas. Como pudieron ver, es una tarjeta, nos dice lo que es y lo podemos voltear y ver la descripción del paso a paso. Y la posibilidad de tener la implementación de dinámicas gamificadas, que son dinámicas de juego que aumentan la motivación y la retención de conocimiento, porque nos va a permitir divertirnos mientras vamos aprendiendo, no vamos a sentir que estamos leyendo una teoría pesada, porque todo está hecho muy fácil de digerir. Beneficios emocionales, también hay muchos, sensación de logro inmediato, como son contenidos rápidos, sabemos que terminamos y ya tenemos algo que nos va a recompensar. El desafío diario nos mantiene motivados para volver al siguiente día. Las tarjetas que podemos ver, el hecho de decir, ok, de las 10 tarjetas acerté 8, qué bueno soy en este tema, pensé que no sabía nada y realmente sí conocía mucho más. Reducción de ansiedad a la tecnología, al ser una dinámica simple y visual, disminuye la percepción de dificultad frente a nuevas tecnologías. Y mayor autonomía porque se vuelve autodirigido. Es como tener un diccionario para consultar alguna palabra nueva. Si sabes un término, si sale un término nuevo de tecnología que no estoy familiarizado con él, puedo ir a esta aplicación, simplemente la abro, consulto y me va a dar una definición y un paso a paso de cómo podría integrarlo. Eso es lo que queríamos plantear el día de hoy, presentarles el día de hoy. Pueden seguirnos para estar atentos, pueden vernos allá afuera para registrarse en la lista de esperas. Un gran honor estar el día de hoy acá y celebrar este lanzamiento junto con nuestros aliados del Grupo de Relaciones Industriales de Venezuela, en los espacios de nuestros grandes aliados también, de la Cámara de Industriales. Un aplauso para ustedes mismos por estar acá este día. Bueno, seguimos con la siguiente presentación de la tarde de hoy con Marisela Rojas. Marisela es licenciada en Relaciones Industriales, también es nuestra tesorera y en esta oportunidad pues ha querido traernos su visión de lo que es la gerencia en transición, su mirada o su experiencia para integrar legado y dinamismo en el entorno venezolano. ¿Puede el liderazgo adaptarse sin perder su esencia? ¿Cómo integrar el legado organizacional con la agilidad que exige el presente? Una reflexión sobre cómo las organizaciones venezolanas pueden liderar con propósito, combinando experiencia y agilidad en tiempos de cambio. Creo que es un tema bastante dinámico, sobre todo por lo dinámico, lo cambiante que ha sido las organizaciones recientemente. Bueno, Marisela, como mencioné, pues es licenciada en Relaciones Industriales, ha liderado procesos de transformación cultural, negociación colectiva y desarrollo organizacional en empresas nacionales y multinacionales. Posicionada como una profesional integral, su trayectoria ha estado enmarcada por la implementación de estrategias que alinean el capital humano con los objetivos del negocio, generando entornos de alto desempeño, mejora continua y relaciones laborales sostenibles. Dominio de competencias claves como liderazgo, gestión del cambio, comunicación estratégica, relaciones laborales
y desarrollo de talento que permite ofrecer soluciones efectivas y personalizadas para fortalecer el clima organizacional, optimizar procesos internos y elevar la productividad de los equipos. Entonces, con ustedes dejamos a Marisela. Marisela, pues este espacio ya es tuyo. Gracias. Gracias, Janet, por esa presentación. Bueno, gracias a todos. La verdad que me siento muy emocionada de estar aquí hoy y me siento complacida de compartir porque me siento en familia y traer este tema de gerencias en transición, porque es un tema que me apasiona, que me encanta. Lo he vivido en las organizaciones donde he estado y también hoy en día como consultora organizacional he participado en algunos proyectos y he visto cómo por falta de algún programa que integre los distintos estilos de liderazgo y las distintas generaciones ha impactado de manera quizás no tan positiva el ambiente o el entorno laboral. Por eso entonces vengo a hablarles de las gerencias en transición, integrando legado y dinamismo en el entorno venezolano. Para dar un breve contexto que es necesario para hablar de liderazgo, es necesario comprender cuál es ese contexto que impacta, que moldea y que transforma el liderazgo organizacional. Entonces, Venezuela vive una fuerte incertidumbre estructural, económica, social, que no ha sido transitoria, ha permanecido en el tiempo. Y esto ha hecho que las empresas se reinventen y hemos visto algo extraordinario como es la resiliencia organizacional. Vemos cómo equipos de trabajo hacen lo que hacen con lo que tienen y vemos líderes que no solamente dirigen, sino también sostienen esperanza. Porque el líder de hoy tiene unas características muy particulares, muy humanas. El líder de hoy debe ser inteligentemente emocional, debe ser culturalmente sensible, pero sobre todo profundamente humano. A esto se le ha sumado la migración de talento, que también hemos visto a nuestros profesionales partir y nos ha hecho pensar a nosotros de recursos humanos cuáles son estas estrategias para atraer, para formar y para retener este talento que quiera quedarse con nosotros. La digitalización forzada también llega a nuestros entornos, no necesariamente como una estrategia bien planificada, sino como una necesidad urgente. Entonces comenzamos a pasar de archivos en físico a archivos digitales, de procesos manuales a procesos automatizados, y esto, aunque no siempre fue ordenado, realmente fue transformador. Entonces este es el contexto donde las gerencias tradicionales y las nuevas gerencias conviven, se retan y se necesitan. Porque hoy, más que nunca, necesitamos gerencias que integren experiencia con innovación, estructura con agilidad y legado con propósito. Tenemos hoy en nuestras organizaciones no solamente diferentes estilos de liderazgo, sino también estas distintas generaciones, que los tenemos ocupando cargos gerenciales, los baby boomers, generación X, millennials y centennials. Adelante. Vamos a ver, hacer un repaso de estas generaciones, cuáles son sus características, sus ventajas y desventajas, para poder comprender mejor cuáles son sus intereses y qué los atrae para poder llegar a ese plan de integración. Entonces tenemos en primer lugar a la generación silenciosa, que son personas que están en edades comprendidas entre 80 y 97 años. Sus características claves son austeridad, respeto a la autoridad y enfoque tradicional. A esta generación se llamó así porque es la generación de la Segunda Guerra Mundial, que fue una generación muy reprimida. Ellos simplemente obedecían. Después tenemos a los baby boomers. Los baby boomers son jóvenes que están en edades entre los 61 y los 79 años de edad. Ellos, sus características son trabajo estable, espíritu perseverante y valores familiares. Estos líderes fueron formados en época de estabilidad, en épocas de disciplina y sobre todo de respeto a la autoridad, de jerarquías. Ellos valoran mucho esto, el respeto a la autoridad, la planificación a largo plazo. Los baby boomers son los verdaderos guardianes del legado organizacional. Después tenemos a la generación X,
que son estos jóvenes que están actualmente en edades comprendidas entre los 45 y los 60 años. Ellos son independientes, tienen alta adaptación, aparece la tecnología y el pragmatismo. Son líderes pragmáticos, líderes con una visión estratégica. Ellos tienen una gran capacidad, una capacidad única para gestionar en tiempos de incertidumbre. Ellos son un puente entre lo tradicional y lo moderno, porque hay algún aspecto muy importante que es el tema de la tecnología, que es el factor medular, que es el que nos hace diferenciar cada una de ellas. Entonces, en esta generación X fue donde hubo la adaptación de la tecnología. O sea, aquí fue donde cuentan por ahí que existían unas máquinas que se llaman máquinas de escribir, yo eso realmente no lo sé porque no soy de esa generación, y aparecen las primeras computadoras, aparecen los teléfonos celulares, y a esta generación fue a la que le correspondió adaptarse a esta tecnología. Luego tenemos a la generación millennials. La generación millennials ya sí son nativos digitales. Ellos valoran la diversidad, el trabajo en equipo y la conciencia ambiental. Esta generación son colaborativos digitales, están orientados al propósito y el bienestar. Tienen un estilo horizontal y empático que está cambiando o ha cambiado la forma de crear equipos y de hacer la cultura organizacional. Luego tenemos a la generación Z, que son estos jóvenes entre 13 y 28 años. Ellos sí son expertos en redes sociales, hiperconectividad, activismo, búsqueda de propósito. Ellos exigen autenticidad y son visuales y buscan entornos flexibles donde puedan crecer sin etiquetas. Esta generación son las que nos están demandando a nosotros en las organizaciones esos cambios, porque nosotros también debemos adecuarnos y adaptarnos para poder atraerlos y que ellos quieran permanecer con nosotros. Entonces, esta es la generación de la flexibilidad horaria, de los horarios híbridos, del home office, que son los que más nos demandan. Después tenemos la generación alfa, que están en edades hasta los 12 años. Esta generación obviamente no las tenemos en nuestras organizaciones aún, pero bueno, ellos ya vienen con una tecnología, estoy de acuerdo con los que dicen integrada quirúrgicamente. Ellos sí realmente la tecnología no se ven sin ella y bueno, están desde la infancia y tienen un aprendizaje visual. Adelante. Bueno, algunas ventajas de estas gerencias entre las tradicionales de los años 80, 90 o los baby boomers son que tienen un liderazgo jerárquico, claro, estructurado, un enfoque en disciplina, control y cumplimiento, alta fidelidad organizacional y sentido de pertenencia, dominio técnico y experiencia acumulada. Aquí estoy segura que muchos están pensando e identificando cuáles son estas personas baby boomers que tenemos en la organización y seguramente estamos identificando muchas de estas características. Liderazgo jerárquico. Los baby boomers son aquellas personas que están muy apegadas, tienen mucho control y están muy apegadas a las normas, tienen mucha facilidad para cumplir normas. La alta fidelidad organizacional y sentido de pertenencia, esto me hizo pensar en aquellas generaciones cuando estas personas que entraban a las organizaciones y decían, bueno, aquí me quedo por los siglos de los siglos, amén, o hasta que la muerte nos separe. Entonces, es una característica de esta generación. Y lo mencionaba Orlando también en su ponencia, cuando decía, bueno, también tienen como características esas jornadas largas de trabajo sin horario. Para ellos ser buenos era pues permanecer en la empresa por mucho tiempo de horario y no consideraban realmente eso como unas horas extras, sino como identificación con la empresa. Y dominio técnico y experiencia acumulada, pues son unas de sus ventajas. Entre las desventajas, la resistencia al cambio, a la tecnología, la comunicación vertical y poco participativa, la dificultad para adaptarse a entornos ágiles y la poca apertura a la diversidad generacional.
Acá, como comentario, puedo decir que en cuanto a la resistencia al cambio de la tecnología, esto es algo que ha venido cambiando. Ya vemos cómo cada vez es menos la resistencia que hay de estas generaciones a adaptarse a la tecnología, a recibirla. Y de hecho, un ejemplo de ello lo acabamos de ver ahorita con Silvermoon, con todos estos programas que ellos ofrecen, donde hay realmente un verdadero intercambio generacional, porque vemos estos jóvenes que están tomando en cuenta y considerando las dificultades que tienen las personas mayores de 50 años para incorporarse a la tecnología. Pero esto no fuese así si también esas personas no tuvieran esa apertura para recibirlo. Entonces, este paradigma ya realmente también está cambiando. En la comunicación vertical y poco participativa, ciertamente antes se veía mucho en las organizaciones solamente directrices que los demás cumplían. Esto también ya lo vamos a ver un poco más adelante con estos nuevos liderazgos. Y la poca apertura a la diversidad generacional, yo pensaba un poco y decía, bueno, sí recuerdo que anteriormente para ocupar cargos gerenciales prácticamente era un requisito tener cierta edad. Bueno, aquí está Mari. Mari tiene amplia experiencia en captación de talento, sobre todo ejecutivo. Y bueno, esa es mi particular, Mari, no sé qué opinas tú, pero creo que esto también ha cambiado muchísimo y que hoy en día los jóvenes ya están en estos cargos, ya pueden ocupar estos cargos, claro, por las características que ellos tienen, como ya mencioné algunas, su comunicación horizontal, ellos son empáticos, conectan rápidamente con el propósito, conectan con la gente. Adelante. Eso lo vamos a ver ahorita aquí en las ventajas de esta generación post-2000. Tenemos el liderazgo horizontal, colaborativo y empático, el uso intensivo de tecnología y datos, agilidad, innovación y adaptabilidad, foco en bienestar, propósito y cultura organizacional. Entonces, estos líderes les gusta más esa comunicación donde todos reciban feedback. Ellos demandan también bienestar, les gusta una empresa donde ellos puedan participar, donde sean escuchados, donde reciban feedback y demandan mucho de ese bienestar, y sobre todo las organizaciones donde se trabaje la cultura organizacional. Y a diferencia de las otras generaciones, con respecto al tema tecnológico, ellos más bien demandan tecnología. Más bien ellos prefieren que los procesos cada vez sean más automatizados y no tienen ningún problema en incorporarse a estas herramientas distintas que la tecnología avanza muy rápido. Dentro de las desventajas, bueno, menor experiencia en gestión de crisis prolongadas, alta rotación y menor fidelidad organizacional, riesgo de superficialidad en decisiones por exceso de velocidad y dificultad para sostener procesos en entornos complejos como el venezolano. Estas desventajas, bueno, realmente creo que también las hemos visto y las vivimos en nuestras organizaciones, porque esta generación joven toman decisiones más aceleradas. Yo he estado en algunas empresas donde he visto líderes que están en planes de formación y vemos cómo ellos toman decisiones aceleradas, se van y después regresan. Esos casos los hemos visto. Eso es debido a esta rapidez en las decisiones que ellos toman. Y bueno, si continuemos, por favor. Bueno, esta convivencia generacional no es fácil. Hay diferencias en la forma de comunicar, de tomar decisiones, de motivar, pero también hay una gran riqueza si sabemos integrarlas. Porque es que cuando un baby boomer enseña de su experiencia a un centennial o un millennial, enseña nuevas formas de pensar a un baby boomer, se está construyendo algo más poderoso que un estilo de liderazgo. Se está construyendo una cultura de aprendizaje mutuo. Esto es realmente interesante, también lo vivimos en nuestras organizaciones y a mí me encanta. Adelante, por favor. Ahora, después de haber conocido esas ventajas, esas características de todas estas distintas generaciones, tenemos un reto. ¿Cómo las vamos a integrar? ¿Cómo integrar estilos sin perder lo valioso del pasado, ni frenar la innovación que exige el presente? Porque no se trata solamente de elegir entre lo tradicional y lo novedoso. Se trata de crear gerencias que se abran a estos espacios
donde la creatividad y la experiencia se combinen. Se trata de abrir estos espacios donde nosotros podamos abrir espacios de diálogo, espacios de incorporación y distintos equipos que puedan intergeneracionalmente pues, estar en sus proyectos. Adelante. Las generaciones tradicionales nos dejaron pilares que nosotros no podemos dejar perder. Nos dejaron la visión de largo plazo, la ética profesional y el compromiso, la formación rigurosa y el mentoring, la capacidad de sostener procesos en contextos adversos. Estos son valores que han sostenido empresas durante décadas y que la capacidad que tienen estas generaciones para gestionar crisis realmente nos dan un valor, algo invaluable en nuestros entornos. Pero no solamente eso, nosotros también necesitamos de la frescura, de la agilidad y de la innovación de las nuevas generaciones. Necesitamos estos líderes que se atrevan a retarnos, que se atrevan a cuestionarnos y necesitamos de estos líderes que conecten con el propósito y que conecten con las personas. Adelante. Entonces, ¿cómo integramos estas visiones en las organizaciones venezolanas? Aquí tenemos algunas de las estrategias que son las que quiero dejar, porque somos nosotros los líderes de recursos humanos quienes somos los arquitectos de esta integración. Somos los responsables de integrar estas generaciones y por eso tenemos estas estrategias como el mentoring inverso, que son los jóvenes enseñan tecnología y los seniors compartan experiencia, los equipos multigeneracionales, diseñar proyectos que combinen estilos, implementar planes de comunicación interna con expertos como el endomarketing, formación cruzada, talleres donde se compartan herramientas de gestión clásicas y modernas y cultura de respeto y aprendizaje mutuo. Evitar los estigmas generacionales. Necesitamos gerencias que no se dividan por edad. Necesitamos gerencias que se unan por un propósito. Porque el futuro no se construye con una sola voz. El futuro se construye con las voces de las distintas generaciones que conviven, que se respetan y que se complementan. El mentoring inverso, realmente el mentoring es una de las estrategias que más aprecio, la he vivido, la he puesto en práctica en las organizaciones donde he estado. Y además de esto reflexionaba y decía, recordaba cuáles han sido esas personas que en mi trayectoria profesional han sido mis mentores. Y decía, oye, qué bonito es que yo pueda recordarlas, llevarlas en mi corazón y decir gracias a esas personas por todo lo que me enseñaron y porque gracias a ellos hoy también estoy donde estoy. Entonces, dejar esta reflexión en esta ponencia para mí es muy importante porque habemos, como le digo, diferentes generaciones y los que vamos un poco más adelante, dejar esas enseñanzas porque no todo se aprende en las universidades. En las universidades aprendemos formación formal, pero esta experiencia que nosotros podamos transmitir desde nuestras vivencias, estos conocimientos son realmente invaluables. La construcción de los equipos multigeneracionales, podemos abrir esos espacios en las organizaciones, crear proyectos donde los integremos a ambos. Por eso decía, crear políticas y crear normas que los satisfagan a algo. A ambos. Entonces podemos hacer un proyecto y no sesgarnos a que como ahorita todo es innovación, entonces solamente este debe ser un equipo de jóvenes. Yo también puedo incorporar a estas personas de estas generaciones porque ellos tienen sus fortalezas. Por ejemplo, el control, ellos pueden llevar el control, ellos son disciplinados. Entonces, y los jóvenes pues en su agilidad de pensamientos y de acciones, entonces podemos tener allí una combinación realmente bien interesante y bien productiva. Implementar planes de comunicación interna con expertos como endomarketing, realmente también me considero y me declaro amante de lo que es las comunicaciones internas. La comunicación, nosotros lo vemos en diferentes aspectos de nuestras vidas, son la base de muchas cosas, son la base de muchos conflictos que se pueden evitar, pero son las bases de la armonía y son las bases de la productividad.
Como les decía, en algunas organizaciones donde he intervenido, he visto cómo se pueden integrar y realmente lo que puede impactar el ambiente laboral y la productividad de la empresa. Entonces me encanta que haya una formación formal. He tenido en las experiencias que lo he hecho. Bueno, aquí está mi amiga Mari Menuto. Mari Menuto es experta en comunicaciones, ¿sí? Y he tenido el gusto de trabajar con ella haciendo formación de estos embajadores de marca y de estos speech organizacionales con excelentes resultados. La formación cruzada, talleres donde se compartan herramientas de gestión clásicas y modernas. También aquí tuve una experiencia con un paradigma que tenemos de que la tecnología es solo para los jóvenes o lo comprenden mejor los jóvenes. Y realmente pasé por una formación donde herramientas como el Power BI, que son herramientas que prácticamente están novedosas, esa formación me la dio un baby boomers. Entonces, realmente también debemos saber que sí hay capacidad de estas generaciones de entender estas herramientas y de entender la tecnología también con alguna facilidad. Es verdad que a algunos nos cuesta más, pero hay otros que pueden hacerlo con mayor facilidad. Entonces, si notamos que hay esa fortaleza, podemos incorporarlas y sacarles el máximo provecho. Y importantísimo la cultura de respeto y aprendizaje mutuo y evitar los estigmas generacionales, porque también reflexionaba sobre eso y decía cuántas veces nosotros tenemos en la organización y escuchamos esos estigmas donde los jóvenes le dicen es porque él es un viejo arcaico o es porque es un dinosaurio, entonces tienen esas etiquetas que no deberían existir cuando tenemos realmente formada la gente en comunicación. Y igualmente los adultos también lo hacemos con los jóvenes. Muchas veces decimos, ese muchacho no sabe nada, ese muchacho no sabe ni dónde está parado, y realmente creo que esto no es lo más ventajoso a lo cual nosotros le podamos sacar provecho, porque yo creo mucho en la juventud. En realidad creo que sí hay muchachos, sí hay jóvenes que están muy bien enfocados, que saben para dónde van, que tienen propósito y que ellos pues tienen esa gran capacidad, y por eso decía que están ocupando cada vez más posiciones también gerenciales. De hecho, Orlando también es un ejemplo de estos jóvenes que pueden venir aquí hoy a darnos a nosotros. Bueno, pero tú y yo somos contemporáneos, yo sé, pero tranquilo. Adelante. Entonces, el reto es lograr que las distintas generaciones trabajen colaborativamente. Recursos humanos es el principal motor dentro de la empresa para lograr esto. Todo el esfuerzo debe estar concentrado en generar valor para la empresa. Ya decía, nosotros somos los arquitectos de esta integración. Ya hemos visto cuáles son las estrategias que podemos hacer, pero también en este foro hemos hablado otras veces de cuál es esa posición estratégica que debe ocupar recursos humanos. Entonces, esto no debe quedar en solamente planes operativos, eso debemos darle un sentido, porque el mentoring ocurre día a día y muchas veces ni cuenta nos estamos dando, porque somos mentores y no nos estamos dando cuenta. Pero la idea es darle sentido y hacerlo con propósito. Como un pensamiento de Séneca, bueno, no hay viento favorable para quien no sabe a dónde va. Entonces, en el caso de la mentoría, yo lo he puesto en práctica en las empresas y realmente me ha dado muy buenos resultados. Entonces, que sea, retomando la idea, que sea una estrategia que vaya atada a dar rendimiento a los objetivos organizacionales, porque al final un equipo productivo es un equipo que impacta en las finanzas de la organización. Bueno, las empresas deben ser más resilientes que nunca y eso requiere combinar experiencia con innovación. La gerencia actual debe ser multicapaz, debe manejar escasez, incertidumbre, digitalización. La gestión debe enfocarse en crear valor sostenible, no solo sobrevivir, y dar especial importancia a los modelos de comunicación y atenderlos de manera formal. Atenderlos de manera formal, eso es importante, de verdad a veces lo dejamos pasar
hay comunicaciones. Una de las cosas que a mí me encantan de estas nuevas generaciones, en ese modelo horizontal y empático que ellos tienen de comunicarse, es esa cercanía que se genera. Anteriormente, pues para uno ir a acercarse a hablar con el jefe era señor, señora, usted. Hoy en día eso ha cambiado mucho. Ya ahora ellos llegan a nosotros y nos dicen por el nombre. A mí, Marisela. Y se sientan y conversamos acerca de la familia o conversamos algunos otros temas. Y eso a mí me ha parecido tan provechoso porque se construyen relaciones más cercanas. Entonces quería rescatar esa idea. Por favor, continuamos. Y bueno, ya para terminar, no se trata de elegir entre lo viejo y lo nuevo, sino de construir una gerencia que honre el legado y abrace el futuro. En Venezuela, donde cada día es una prueba de liderazgo, necesitamos gerencias que piensen con sabiduría y actúen con agilidad. Muchas gracias.